Bienvenidos a este video donde conocerás el culto imperial romano. Aquí tenemos el mapa del imperio que dominó el mundo hasta el siglo V. El culto imperial romano consistía en la veneración a algunos emperadores que eran proclamados dioses. Este elemento era la base de la religión en el imperio. Ejemplo de ello es que una vez al año los habitantes de ciudades romanas debían presentar sus ofrendas ante la estatua del emperador y exclamar «César es Señor», como el Kyrie eleison que conocemos. Antes de este culto imperial nos encontramos al famosísimo Alejandro Magno, quien afirmaba era descendiente directo de los dioses egipcios y por tanto debía ser adorado por el mundo conocido. Posteriormente, los emperadores romanos emplearon también esta figura, llegando incluso hasta autoproclamarse dioses en vida, como lo hizo en su momento Domiciano, afirmando de sí mismo que era Dios. Estudiemos un poco el origen del culto imperial. En el Imperio Romano, el primer emperador nombrado como Dios fue Julio César. En el momento de su muerte, coincidencialmente apareció un cometa, evento que fue tomado como la ascensión del emperador a los cielos en el 42 a.C. El Senado y el pueblo lo reconocieron como Dios, y desde ese momento se autorizaron e iniciaron las construcciones de templos y altares en su honor y el de sus sucesores. El Foro Romano es el ejemplo más representativo de este hecho, construido y dedicado al César en el 29 a.C. Tan importante era el emperador de la época del dominio romano que hasta el día de hoy lo recordamos. ¿De dónde crees que vienen los nombres de algunos de nuestros meses? Octavio se hizo llamar Augusto, y al ser honrado como divino, se le puso su nombre al mes octavo de nuestro calendario. El nombre de su tío y padre adoptivo Julio también dio para nombrar el mes anterior. Mostrar la divinidad de los gobernantes fue una estrategia política para garantizar la sumisión de su imperio, pues acarreaba un carácter de obligatoriedad a nivel religioso. Resaltar la majestad del oficio imperial encontraba como herramienta la propaganda de los líderes. Se instauró una ceremonia póstuma de apoteosis, en la cual el emperador recién fallecido era colocado junto a los dioses y allí tomaba un lugar. En la pira habría una jaula oculta con un águila en ella. En el clímax de la ceremonia, esta águila sería liberada y se dice que llevaría el alma del emperador a los dioses. El culto imperial, sin embargo, no fue algo uniforme. Por ejemplo, a Julio César, posterior a su muerte, el Senado le construyó una estatua con la inscripción Deo Invicto, en latín al Dios Invicto, y su sobrino e hijo adoptivo Octavio le construyó un templo en Roma dedicado a Divus Julius. Octavio y Tiberio tuvieron cada uno un solo templo, erigidos mientras estaban con vida y que, a diferencia del de Julio César, no tenían una estatua del emperador reinante, sino que en los templos se dedicaron también al pueblo romano, la ciudad de Roma en el caso de Augusto, el Senado en el de Tiberio. En contraste, otros emperadores eran menos sutiles en sus intentos de engrandecerse. Ejemplo de ello es Calígula, el sucesor de Tiberio, quien por propia voluntad y deseo construyó varios templos y estatuas dedicadas a sí mismo, las cuales fueron destruidas inmediatamente después de su muerte. Claudio, por su parte, parece haber permitido un solo templo en su honor, siguiendo de nuevo el ejemplo de Octavio y Tiberio. En toda la época del dominio romano, los emperadores eran elevados y venerados con mayor frecuencia, sobre todo aquellos de los que la población no considerase su asesinato como un alivio. Cada uno de los líderes se beneficiaron de la rápida edificación de su predecesor, pues esa condición era tomada por ellos para ratificar su mismo rango. Según Suetonio, las últimas palabras de Vespasiano fueron: «Creo que me estoy transformando en un dios». Ciertamente, la divinización de los emperadores fue un elemento de gran importancia para el dominio y la expansión de Roma.
Los invito a investigar más acerca de este interesante tema y la influencia del culto imperial para la historiografía bíblica.